Me toca a mí un desafío realmente muy grande, tratar de sintetizar en unos breves minutos 3 presentaciones que han cubierto muchísimos aspectos de lo que es la experimentación de largo plazo en nuestro país y en el sur de Brasil, en nuestra región más cercana. Una de las cosas que uno, tratando de hacer una síntesis de ideas, una de las cosas que uno aprecia es los cambios que ocurren para alguien que estuvo 40 años vinculados a los experimentos de largo plazo y que de alguna manera nos hacen un marco de desafíos más importante y nos plantean la necesidad de usar nuevas herramientas para resolver los problemas que tradicionalmente o para contestar las preguntas que normalmente intentan contestarnos los experimentos de largo plazo. Hay una cosa que es clarísima, nosotros ponemos en marcha, y esto lo levantaba muy claro Osvaldo, experimentos de largo plazo que intentan comparar de alguna manera u otra sistemas de producción o tecnologías de producción, y esas cosas en el tiempo cambian y cambian cada vez más rápido. Nosotros vivimos un escenario que casi ni nos damos cuenta, se revolucionó totalmente en un proceso de 10 años todas las tecnologías de laboreo en los sistemas de producción. Asistimos claramente a un fenómeno impactante en los sistemas de producción, como es el cambio climático, que nos está desafiando muy fuertemente. Asistimos a cambios en los precios mucho más acelerados, tanto de insumos y productos, que condicionan el funcionamiento de los sistemas. Y en ese escenario, donde hay muchos, y hasta la estructura de producción, estos experimentos de largo plazo o estas propuestas que nosotros nos planteamos en un determinado momento, podemos percibir que pierden una suerte de validez. Pero hay cosas que son denominadores comunes extremadamente importantes, que siguen a lo largo del tiempo, pero a veces nos obligan a cambiar los métodos. Y yo voy a tratar de dar algunas ideas que ilustran estas cosas. Hay una cosa que hemos visto en común en todas las charlas, y es la enorme importancia que tiene para la sustentabilidad, los objetivos de nuestros trabajos, el echar una mirada a lo que pasa con el carbono orgánico, porque en el fondo es el carbono orgánico, la materia orgánica, lo que define que el suelo es suelo y el suelo es productivo. Y ese es un factor muy dominante en toda la información que nosotros podemos recoger, porque nos condiciona fuertemente la productividad y la sostenibilidad de los sistemas. Y también hemos visto y aprendido con la información que hay que quizás antes que la materia orgánica, para garantirnos esa sustentabilidad, está el nitrógeno. Y el nitrógeno vive también uno de esos elementos de desafíos y de cambios. Tenemos un costos de energía fuertemente crecientes en la función de producción que se reflejan, si lo miramos en un mediano plazo, muy rápidamente en los precios que tenemos que pagar por el nitrógeno y en la dependencia que tenemos de él. Entonces el tema de poner especial atención como elemento de sostenibilidad en las fuentes alternativas de nitrógeno que nos han dado las pasturas, que ha sido una de las informaciones fuertes que manejamos, las fuentes biológicas de nitrógeno, más una serie de beneficios adicionales, hacen que las miremos a futuro como una clave. Bien nos decía Simelio, en nuestro país, por el proceso de condicionamientos económicos que ha tenido nuestra producción agrícola y su historia, nosotros salimos de un dominante sistema para la agricultura de secano, de agricultura en combinación con pasturas en un sistema mixto, y estamos hoy preocupados cómo darle sostenibilidad a ese sistema con distintas alternativas que no contemplen fuertemente las pasturas, y en cambio en Brasil, en las grandes regiones agrícolas, están de alguna manera siendo desafiados porque el sistema que mejor se les adecua es el sistema de integración de agricultura y pecuaria. Dicho esto, y me gustaría dar algunos ejemplos de las nuevas posibilidades, es claro, en términos generales, que una herramienta clave que vamos a vivir para trabajar es la modelización de las cosas. Modelización de los procesos, modelización que la estamos asistiendo y vemos muchísima información en distintas variables, precisamente en carbono y en nitrógeno, son de los instrumentos que se han desarrollado más y que se han perfeccionado más en los últimos años, el intentar ver cómo evolucionan y poder predecir qué es lo que va a pasar si ponemos en marcha un determinado sistema. Y para eso, los experimentos de largo plazo son fuente de información, de coeficientes técnicos para hacer esos modelos, y son a su vez fuente para validar esos modelos y esos instrumentos. Y se pueden dar ejemplos. Nosotros estamos en este momento trabajando en un modelo de carbono y para validarlo estamos pidiéndole información a los experimentos de largo plazo de la Casinoni para tratar de complementarlo. Es decir, que no solo los experimentos de largo plazo dan información per se,
sino que muchas veces nos permiten trabajar en redes. Yo voy a dar dos ejemplos de actividades y de resultados. Es claro que los experimentos, y nos lo levantaba este punto Osvaldo, no necesariamente en todo su tratamiento nos están contestando directamente propuestas de tecnologías para aplicar directamente en el campo. A lo largo de los 50 años de rotaciones y a los pocos años ya comenzaron a ser cuestionados los dos tratamientos que presentaba Andrés de agricultura continua. Y sobre todo era tremendamente cuestionado de mantener como tratamiento dentro del experimento de agricultura continua el de agricultura continua sin fertilizantes, porque tenía un proceso de degradación extremadamente importante y porque no representaba la realidad productiva ya de todos los productores que obviamente haciendo agricultura aplicaban fertilizantes y además estaban muchos de ellos en un sistema mixto. Y sin embargo, por capitalizar la información que se va generando y acumulando a largo plazo, la decisión fue mantenerlo como testigo y tenerlo allí. Y miren ustedes lo que pasó. A mí me tocó analizar con colegas hace muy poco tiempo la base de datos del experimento de rotaciones, que tiene miles de datos de información. Y eso nos permitió, con técnicas estadísticas de modelización, modelar el impacto que tiene el carbono orgánico en la productividad. Es decir, en qué medida, dicho en otras palabras, degradar los suelos nos hace bajar la productividad. Y logramos sacar indicadores extremadamente robustos para 4 cultivos, los cultivos que estaban en esta rotación, mostrando la relación de pérdida de productividad por pérdida de carbono, que no la podemos corregir aplicando fertilizantes, es decir, que es debida básicamente al deterioro de las propiedades físicas. Y esa información salió porque este experimento generó un gran rango de condiciones de carbono orgánico. Y un rango importante que permitió que esa variable se expresara fuertemente y la pudiéramos detectar con mucha fuerza. Y hoy tenemos un indicador que probablemente en el futuro próximo se convierta en una herramienta aplicable para diagnosticar situaciones de campos. Tenemos un indicador que nos vincula productividad con una condición del suelo. Y no es ya un indicador de calidad, nos está diciendo cómo se afecta la productividad. Por lo tanto, nos está diciendo qué pérdida económica tenemos en el suelo por lo que hicimos, o si aplicamos un modelo de carbono por lo que vamos a hacer y cómo se nos puede afectar la productividad. Y en vez de hacer las cuentas de almacenero de costo y producción para un sistema de producción, podemos incorporar esto al sistema y poner el costo de pérdida de productividad que vamos a tener. Y esto, si es exitoso, se va a reflejar en las rentas que se van a pagar por tierra que están deterioradas frente a tierras buenas, o cuando quiero comprar un campo por un campo deteriorado y un campo bueno, porque sabemos el monto de pérdida de productividad que puede haber. Y esto es un resultado que quien inició el experimento y propuso tratamientos, por supuesto no lo tuvo pensado, y es un resultado que lo obtuvimos. Este tema del carbono además tiene una doble dimensión, siempre nos preocupó por la productividad, pero se suma un escenario nuevo que tiene que ver con todo lo que, con el secuestro del carbono, con las posibilidades de los impactos de la huella de carbono. Es decir, que el tema de la sostenibilidad productiva al tema de carbono se le ha sumado además toda una nueva dimensión que nos ha obligado, entre otras cosas, a cambiar el uso de la palabra materia orgánica por carbono, porque ahora hablamos de carbono porque es lo que se emite al aire como gases, pasamos a esa nueva dimensión. Yo voy a dar otro ejemplo de estos resultados muchas veces no esperados y que obligan a modelizaciones. Hace 4 o 5 años tuvimos una propuesta y por reuniones regionales de presentar un proyecto regional para analizar los resultados de experimentos de largo plazo de la región. Y conseguimos reunir 9 experimentos de largo plazo que van desde México, Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Y presentar un proyecto que fue finalmente financiado, que lo que nos permitía era capitalizar la información que tenían los experimentos de largo plazo acumulada de rendimientos a lo largo del tiempo y mirar el impacto que año a año la variabilidad del clima nos hacía afectando los rendimientos. Para mirar el impacto de la variabilidad climática sobre rendimientos hay muy pocas fuentes de información. ¿Por qué? Porque a nivel de registros de información solamente nosotros pudimos, registros experimentales de información que den las garantías de calidad de información, solo conseguimos reunir 2 fuentes. Los experimentos de evaluación de cultivares que tienen muchos años y que se hacen en forma sistemática, pero se hacen en distintos locales y con condiciones variables, y este tipo de experimentos de largo plazo que se hacen en condiciones también muy controladas.
Y allí pudimos empezar a dimensionar lo que es el impacto de la variabilidad climática sobre los rendimientos y también echar una mirada a la inversa, mirar los tratamientos que tenían esos experimentos, que muchas veces contrastan agricultura continua, esquilmante, contra sistemas de rotación o rotación con pasturas mucho más conservacionistas, y mirar eso como medida, qué contribución hacen como medidas de adaptación frente a este incremento de la variabilidad climática. Y ahí estamos obteniendo respuestas y por supuesto se trabajó vía, de nuevo, lo que decimos modelización. Por último, déjenme comentar, nosotros en el pasado, y de esto seguramente nos va a hacer algunos comentarios Lavalleja Castro, la forma que teníamos de transferir esos resultados que eran parcelarios y que muchas veces por ser parcelarios eran insuficientes porque no tenían de repente la carga animal y el producto animal ni las dimensiones de un establecimiento, en las décadas del 80 y 90 y aún hasta ahora, una de las cosas que se hace es mirar cómo funcionan en un sistema físico, tal cual un establecimiento con las dimensiones de un establecimiento y lo que damos en llamar sistemas físicos. Y los poníamos a funcionar y funcionaban por 10, 15 años hasta que teníamos un volumen de información adecuado y podíamos concluir cosas. El escenario actual es extremadamente cambiante y obviamente nosotros cada vez más complejo, con más variables en juego. Pero por suerte tenemos todas las nuevas herramientas informáticas que, como decía recién, nos permiten modelizar procesos e integrarlos. Yo estoy seguro que los sistemas físicos no se van a abandonar, se van a seguir haciendo registros a nivel de producción. Pero en los próximos años vamos a oír mucho más hablar de cosas que ya sentimos hablar hace años, que son los llamados modelos bioeconómicos, que son los modelos que imitan el funcionamiento de un predio, de un establecimiento, integran además de las variables de producción, otras cosas, integran sistemas que modelan los cultivos, cosas que nos modelan la materia orgánica y nos permiten decir, cosas que nos van a poder decir los costos ambientales que tenemos, cómo nos ubicamos frente a la variabilidad de precios, qué tanto resisten variabilidad de precios, qué tanto resisten el riesgo climático. Ese tipo de herramientas van a ser progresivamente complementarias, muy complementarias y muy a la par de este tipo de experimentos de largo plazo, complementándose con información y con validación cruzada. Bueno, estos eran básicamente mis comentarios, realmente la importancia que tiene el poder acumular efectos en el largo plazo, como nos decía Osvaldo, la necesidad de tener este tipo de cosas que acumulan. No hay forma de medir la sostenibilidad de los efectos si no hacemos cosas que se practiquen en forma sistemática por muchos años, y este tipo de experimentos es lo que hace. O sea que en el fondo hay que tener una investigación sustentable que se sostenga en el tiempo y que nos permita realmente medir estas cosas. No hay otra forma de atacar los fenómenos de sustentabilidad si no es con investigación sustentable. Y Andrés nos daba un muy buen ejemplo de una cosa que se quebró en el tiempo que hoy tendría mucho más información. Por eso las garantías institucionales para que este tipo de cosas, este tipo de experimentación, este tipo de enfoque tengan también largo plazo.